parte del grupo de la fauna emprendedora, que me considero, una de las cosas que me llama la atención es poder empezar, antes de entrar al detalle, empezar a definir qué son los capitales de riesgo, los inversionistas ángeles, los capitales semilla. ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Estamos metidos en un mismo saco de definiciones o son muy distintas cosas? ¿Quién parte? Yo creo que la clave es un poco entender dónde estamos. Aquí yo creo que lo interesante es que habemos representantes de cada uno de los eslabones de la cadena de financiamiento de una empresa o un emprendimiento con valor agregado, con alto potencial de crecimiento. En el caso particular, nosotros estamos justo en la mitad, si tú quieres, entre el capital semilla y los capitales de riesgo para estados más posteriores. Nosotros somos una red inversionista, básicamente un punto de encuentro entre empresas nuevas e inversionistas ángeles que están buscando la posibilidad de invertir en empresas en estados incipientes de desarrollo, pero estamos posterior a los capitales semillas y un poquito antes que el capital de riesgo formal, digamos. Entonces, simplemente ponemos en contacto oferta y demanda de capital de riesgo en esta estructura. O sea, estamos hablando naturalmente como de 3 etapas: capital de riesgo, inversionistas y... Yo te diría que las etapas, o como lo entendemos nosotros naturalmente, es el capital semilla, que podría estar representado a través de Adrián por los instrumentos Corfo en general, y ahí aparecen las incubadoras, las 3F, digamos, todo lo que viene antes de, o el primer inicio de las empresas. Luego vienen los inversionistas ángeles, que es el capital inteligente que toma las empresas en este estado y permite llevarlo a un desarrollo mayor, pasando el Valle de la Muerte que todos conocemos, cruzando o pasando el punto de equilibrio y entregándoselo a fondos de inversión como los de Pato, que están en un estado ya esperando empresas que están un poquitito más formadas. Yo diría que más que también, si bien el cruce de tamaño es muy importante, también hay que enfatizar el modo que cada uno tiene de invertir, que es importante. Tenemos a las incubadoras que se instalan normalmente asociadas a una universidad o alguna institución y que prestan espacio físico y apoyo en las etapas tempranas a los emprendedores que están pensando en algún prototipo, en algo. Le dan también las redes hacia las instituciones públicas, los recursos básicos de puesta en marcha. En el caso de Los Ángeles son normalmente gente de patrimonio que tiene ganas, le gusta el emprendimiento, le gusta emprender y está dispuesto a colocar 100, 200 mil dólares en un proyecto en etapa temprana, quizás en esa etapa inicial, posterior o en la etapa de la incubación o posterior. Y los fondos de capital de riesgo de etapas tempranas, como fondo precursor que administro a través de Gerencia Capital, estamos ya en una etapa un poquito más arriba, inversiones de entre 500 mil, 1,5 millones, 2 millones de dólares, para darle un impulso a un prototipo, a una empresa que ya está partiendo con más fuerza, y donde, a diferencia de los inversionistas anteriores, nosotros invertimos recursos de terceros que hemos levantado, de privados, y administramos recursos de terceros. Tenemos un peso mucho mayor entonces en la accountability, en estarles mostrando a estos terceros qué tipo de inversión estamos haciendo, el plan de negocio. Ya damos un paso adicional en la formalización, en la estandarización de los planes de negocio y de la puesta en marcha y del impulso de los proyectos. Pero son, al final todos pertenecemos a la fauna de echar a andar empresas, desde la nada, ya sea de etapa prototipo, ya sea en etapas tempranas donde todavía hay puros costos y no ingresos. Estamos todos en esa misma fauna, y la verdad es que nosotros también podemos en alguna ocasión invertir directamente en una etapa temprana, en un proyecto de investigación. Algunos recursos se pueden dedicar a eso, y asimismo Los Ángeles también pueden invertir en una etapa ya más avanzada de crecimiento. Son los modos de intervenir, los modos de participar en lo que hacen quizás más la diferencia, pero todos pertenecemos a esta misma fauna. Ahora, desde el punto de vista del gobierno, del Estado en realidad, tal trascendencia, es tan importante en lo que significa, ¿verdad?, el impulso a la creación de compañía, al emprendimiento en general, que el gobierno de alguna u otra forma está involucrado desde lo más bajo en esta cadena hasta incluso los fondos de capital de riesgo, donde también estamos de alguna forma apalancando estos fondos para poder impulsar y para poder lograr motivar e incentivar a que esto ocurra.
Entonces tenemos super capital semilla, como se mencionaba aquí, en que entregamos una cantidad de plata incluso para poder estudiar si el negocio tiene alguna lógica, si hace sentido. Ahí se parte. Después tenemos otro instrumento en el cual ya una cosa que ya está como más formadita, la volvemos a apoyar para que pueda despegar. Y después volvemos a apoyar a Los Ángeles para que puedan, digamos, hacer su labor, los apoyamos en la administración y después volvemos a apoyar a los capitales de riesgo arriba, apalancando. O sea, esto es tan trascendente para el desarrollo de este país, en general del país, que nosotros vamos a estar metidos en toda la cadena, preocupándonos de que ocurra, de que efectivamente ocurra. Ahora, hoy día estamos en un proceso de cambio importante, en el cual vamos a dar mayores autonomía, vamos a tratar de apalancar recursos, incluso a nivel de Los Ángeles, estamos trabajando con ellos incluso para poder lograrlo. Espero que ya a partir del año 2008 tengamos cuestiones concretas. No ha sido un tema fácil porque hemos tenido que involucrar mucho más a los privados en todo esto, de forma mucho más agresiva, lo cual obviamente desde el punto de vista del gobierno es como, no es que tengamos problemas con el privado, sino que hay todo el tema de accountability es un tema que tenemos que resolver mucho para poder hacer eso. Entonces, o sea, quiero dejar como súper establecido arriba de la mesa de que el tema de emprendimiento, el tema de creación de compañía y el tema del desarrollo de la creación de riqueza para el país a través del emprendimiento es un tema central de este gobierno y es central del Estado. Además, es bien interesante porque gracias a que existen estos instrumentos anteriores, te voy a comentar un poquitito desde nuestra plataforma, que estamos un poco en el medio. Dado que existen estos instrumentos de, por ejemplo, el capital semilla, líneas 1, líneas 2, pero que permiten que los proyectos lleguen con algunos elementos más resueltos, es que los inversionistas a la vez prefieren mirar estos proyectos porque ya tienen ya alguien corrió este primer riesgo, ¿te fijáis? Entonces, si bien es cierto que era un poco lo que comentábamos antes, originalmente se pensaba que estos ángeles iban a invertir en empresas o en proyectos en estados muy incipientes de desarrollo, en empresas o en estudios, en investigación y desarrollo. A poco andar, la experiencia nos ha dicho, nos ha mostrado que en realidad estos ángeles están buscando empresas o proyectos que ya tengan algo que mostrar, ya tengan algún resultado, ya tengan algún elemento, algún cliente, algún producto o prototipo probado. Y en eso los capital semilla en general han sido de tremenda ayuda porque al final del día permiten que estas empresas lleguen con un plan de negocio, con un estudio de mercado, con la aproximación a los primeros clientes, que es un riesgo que al final el inversionista no quiere correr en primera instancia. ¿Te fijas? Entonces ha sido de gran ayuda. Sí, ahora ahí las instituciones como las aceleradoras, potenciadoras o llamémosla incubadora, son al parecer las que generan el primer paso. Sí, de alguna forma nosotros somos como clientes de los, digamos, tanto de Corfo a través del capital semilla, de los inversionistas ángeles, o más que clientes, en el fondo queremos que nuestros emprendimientos se vinculen con los diferentes estamentos de financiamiento y con los fondos en una etapa posterior, digamos. Y quería decir algo que es previo a eso, que un poco que nosotros identificamos que también el capital de riesgo tiene que ver con capital social, con poder generar vinculación y hacer networking para los emprendimientos. Y el vincular a los emprendimientos con redes atingentes implica un ahorro económico de futuros inversionistas, del gobierno, para enfocar de la mejor forma esos recursos que siempre van a ser escasos. Entonces, es un rol importante que juega la incubadora previo a la cadena de la cual hemos estado hablando. Un poco en valorizar las ideas, porque las ideas llegan a un estado muy crudo. Entonces hay que ponerle recursos que no solamente son recursos monetarios, sino que son recursos que tienen que ver con vincularlos para que esa idea se transforme en un proyecto y ese proyecto se transforme en una empresa, digamos, que algo tenga, que en el fondo que atraiga inversionistas, porque esto de atraer inversionistas no es algo instantáneo. El inversionista sin duda tiene un sentido de apoyo a los emprendedores, pero lo que busca finalmente es rentabilidad, y rentabilidad importante para su inversión. Entonces al final no es un proceso que sea como llegar y levantar capital. A nosotros nos llegan muchos emprendedores que dicen, bueno, yo lo único que necesito es capital, pero hay un proceso desde que llegan hasta que realmente ocurre ese levantamiento de capital o de subsidio o de crédito que tiene que ver con forjar ese plan de negocio, ese proyecto, esa empresa incipiente, ordenarla para que estén las condiciones dadas para que entre
socio financiero. Sí, eso les quería preguntar también. ¿En qué condiciones reciben ustedes estas conversaciones con estos emprendedores? ¿Son emprendedores que vienen con conversaciones relativamente maduras o cómo ven esta interlocución? En el caso nuestro hay de todo. O sea, yo te cuento, llevamos 2 años y 4 meses operando Fondo Precursor. Hemos recibido y tenemos registrado 280 contactos o proyectos, gente que ha entrado que ha llegado a distintos niveles, y llevamos 6 inversiones. Y ocurre que a veces el emprendedor o el gestor llega creyendo que lo que vale es la idea. Yo aquí soy bien categórico en mi afirmación, que la idea vale bien poco cuando no viene acompañada de la capacidad de implementarla. Lo que vale es la capacidad de convertir esa idea en una empresa. Y para eso se requiere no solamente una idea. La verdad es que cualquiera de nosotros nos tomamos una cerveza juntos, empezamos a generar un montón de ideas, pero la capacidad de convertir esa idea en recursos, en saber dónde están los recursos humanos, los recursos de venta, los canales, y empezar a conocer mucho. Y eso es una capacidad emprendedora que viene bastante en los genes muchas veces. Y uno tiene que, en el proceso de selección de inversiones, tiene que rápidamente descartar quienes creen que lo que vale una idea, y a veces llega gente con la idea media escondida, que no te la quiere contar mucho, te la quiere contar de a poquito. Y yo rápidamente les digo en la primera reunión que la verdad es que si no vienen creyendo que el activo estratégico de ellos es que ellos son los únicos capaces de convertir esa idea en un proyecto que genere flujo, no le va a ir bien con nosotros, y que esto de pretender vender una idea que solamente no resulta. Entonces tú tienes de todo. Y rápidamente uno tiene que, en el proceso de selección, ser capaz de también cortar rápido a la gente que no viene con la capacidad. Mucha gente que quiere ser empresaria, quiere ser emprendedora, pero es muy idiática, en el sentido de que cree que estas cosas se dan solamente porque vienen a buscar También nos pasa gente que viene a buscar solamente financiamiento, y esto no tiene nada que ver con financiamiento. Financiamiento es como un insumo básico de apoyo, pero tiene que ver mucho con demostrar la capacidad de convertir esto en una idea. Tiene que tener capacidad de afectos químicos, y la química, que se llama, tiene que ver con capacidad de gestión. O sea, la ejecución, lo que dices tú, o sea, la ejecución es el activo más importante que tiene esta persona. En ese sentido, las incubadoras son las que son capaces de extraer eso, ¿verdad?, y convertirlo en un programa concreto, ¿verdad? O sea, que sean capaces de transformar esta idea en algo, una compañía que funcione, que venda. En eso estamos recién aprendiendo. Yo siento que todavía tenemos dificultad para cortar rápido a la gente que no sabe. Y yo, tanto las incubadoras como nosotros en las conversaciones, quizás como los procesos de Los Ángeles, tenemos que ser rápidos. ¿Sabes qué más? También yo pienso que es como parte de un aprendizaje. Yo exactamente lo que vi de Patricio en sus primeras conversaciones con los emprendedores, también lo vemos nosotros con las redes. Y lo primero, tal vez la primera señal que hay que mandar es que, bueno, precisamente el equipo de manejo es lo que en este caso Los Ángeles también están buscando para poder llevar adelante los negocios. Si bien es cierto, estos inversionistas se involucran en el desarrollo de las compañías, quieren ser parte del negocio, quieren ser un socio más, probablemente no ser socios mayoritarios y qué sé yo, quieren aportar capital inteligente, que es más que el solo capital. Y entonces es necesario, básico, que el emprendedor sepa que existe un inversionista que quiere involucrarse en el desarrollo de su compañía. Y entonces tiene que estar abierto de mente para poder aceptar que va a haber un socio más nuevo, diferente, con una política, con una cultura diferente, y que va a querer aportar sus redes y aportar su experiencia, y en el fondo involucrarse. Entonces, efectivamente, yo creo que el proceso de poder cortar las empresas a tiempo pasa también por todo un desarrollo cultural que necesariamente debemos hacer. Los emprendedores no necesariamente entienden a lo que se enfrentan cuando están frente a un inversionista ángel o probablemente también un fondo. No entienden del todo cuáles son las implicancias que significa involucrarse con un ángel o involucrarse con un fondo. Entonces hay todo un proceso de tratar de enseñar o transmitir qué significa acercarse a un inversionista ángel, a qué deberían estar dispuestos o qué deberían querer de esta contraparte en el fondo. Y eso de repente es difícil, porque tú ves una buena oportunidad, ves un buen equipo de manejo por detrás, pero no ves todos los elementos necesarios para llegar a lograr que este matrimonio se materialice al final del día. ¿Te fijas? Sí. Yo estoy de acuerdo con Patricio cuando dice que las ideas al final no valen, yo diría, casi nada. Al final, porque las ideas son millones, es un commodity a esta altura de partida. Y al final hay otro punto que nos salió un poco en la conversación, que tiene que ver con
con la capacidad de generar confianza en los emprendedores. El emprendedor, en general, el empresario chileno es un empresario súper cerrado, que al final su limitante de crecimiento está en él mismo, porque no es alguien que crea nuevos mundos fuera de sus recursos naturales, es decir, fuera de lo que ve con los ojos, digamos. Le complica crear confianza, le complica abrirse, y un poco lo que decía Patricio, que llegan los tipos con una idea y no te la muestran, y te la tienen como detrás de la espalda, pero uno dice, bueno, ¿cómo te puedo ayudar si es que no me dejas ver, no me dejas? Y eso tiene que ver un poco con una cultura de que esto tiene que ser con un secretismo, o tiene que ser, digamos, sin información de por medio. Entonces ahí hay una primera cosa que es clave, que yo creo que está cambiando, pero es algo que no es de un día para otro. Sí, porque además que independientemente de que los inversionistas, los que están invirtiendo riesgo, esperan también un retorno de esa inversión. De todas maneras, todos los que están ustedes acá están preocupados de que ese emprendedor, desde que solicitó un apoyo para hacer su plan de negocio, tenga éxito, independientemente de que el gobierno no participa de del retorno. ¿Participa con los impuestos de renta? Bueno, participa. No es menor. No es menor. Si logramos que riqueza se crea el impuesto de renta. Ahora, si pudiéramos medir un poquito y poner en porcentajes cuánto de estas personas que comenzaron a lo mejor con los capitales de riesgo de Corfo, cuál es la cantidad de empresas que llegan, que pasan ese umbral que tú mencionabas, y logran convertirse en una empresa que ya está instalada. Mira, estamos en una etapa del ciclo en que todavía tenemos una cantidad muy grande de proyectos que están incubándose, ¿verdad? Que están gestándose. O sea, nosotros hemos apoyado del orden de 500, 600 proyectos en distintas etapas. Muchos de ellos están dentro de las incubadoras todavía, no han salido. Muchos de ellos están presentándose en las redes de inversionistas ángeles. Entonces, todavía estamos en una etapa del ciclo, nosotros partimos hace 4 o 5 años. Estamos en una etapa del ciclo donde la gran parte de lo que hemos apoyado está en el tubo de salida, pero ya hemos visto algunos ejemplos bastante exitosos. Los números no son muy buenos todavía, o sea, estamos todos como aprendiendo, nosotros estamos aprendiendo, los inversionistas están aprendiendo, las incubadoras están aprendiendo. Tenemos 24 incubadoras hoy día, de las cuales yo diría que un tercio de ellas tienen algunos estándares como a mostrar todavía, porque el resto están aprendiendo, adecuándose a la realidad chilena, algunos caen, otros... Estamos en esa etapa, ¿te fijas? Yo estimo que de aquí a, unos 3, 4 años esta cuestión debería realmente pegarse un salto importante, y ver los resultados que hay en otros países, como Nueva Zelanda o Israel, por ejemplo, empezar a ver resultados de ese tipo mejores. Fíjate que una de las estadísticas interesantes que nosotros hemos visto en nuestros procesos, nosotros tenemos foros de inversión, que es la instancia final cuando presentamos los proyectos a los inversionistas. Las empresas se encuentran con los inversionistas previo a todo un proceso anterior de selección. Hemos visto del orden de 150 proyectos, y para hacer el cuento bien corto, han sido materializadas 9 inversiones por $2,9 millones en un año y medio de operación, considerando la puesta en marcha. Pues lo que quería comentar, y un poco complementando lo que decía Adrián, es que si bien es cierto, los procesos de evaluación que tienen los inversionistas son complicados, son lentos, son de varias reuniones, de poder involucrarse en entender el negocio, hacer los buenos due diligence, yo te diría que hoy día los inversionistas cada día más están tomándose menos tiempo para poder tomar una decisión de seguir adelante o descartar la inversión. Eso es parte del aprendizaje que nosotros hemos intentado entregar con las experiencias americanas, europeas y otras, y son herramientas reales que hemos tratado de transmitir a los inversionistas. Si bien es cierto, para nosotros es importante que una inversión se cierre, también es importante el tiempo en que se provocan estas inversiones, se materializan estas inversiones al final del día. O sea, al principio nosotros teníamos empresas que llevaban 6 o 8 meses negociando con un emprendedor con un inversionista, y finalmente el inversionista decía no. Entonces tú decías, ¿en qué momento se cayó que no me di cuenta? Bueno, hoy día los tiempos son más cortos, los inversionistas son capaces de tomar una decisión, de decir definitivamente no o decir que sí, y en eso nosotros hemos ayudado un poco a alinear ambas posiciones. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que
los emprendedores, y es un poco lo que comentaba Pato hace un rato, los emprendedores tienden a valorar su proyecto cuando llegan a conversar, la primera conversación con el inversionista, de manera brutal, enorme. Tienden a decir que necesitan $1 millón y que están dispuestos a hacer un porcentaje muy bajito, y obviamente esta posición se contrapone con la que el inversionista naturalmente está buscando. Si bien es cierto, ellos no buscan mayoría, si quieren tener un porcentaje interesante que permita rentabilizar luego su inversión. Y entonces costaba mucho alinear ambas posiciones. Y hoy día, tanto emprendedores como inversionistas, yo te diría que están entendiendo que es importante que un inversionista tenga un porcentaje importante dentro de la compañía frente a la inversión que están materializando en ella. El tema del valuation es súper importante, y en Chile todavía no tenemos como... No tenemos resuelto el tema de tema. El tema del valuation es crucial por el lado de las incubadoras que deben, digamos, trabajar eso con el emprendedor para llegar a una cuestión realista dentro del emprendedor, dentro del inversionista. Por el lado del inversionista también de repente quizás quieren comerse al emprendedor dobladito, ¿me entendés? Entonces nosotros también nos interesa como gobierno cuidar eso, ver cómo hacemos para poder cuidarlo y traspasar los talentos necesarios para que se haga bien. El tema de la valoración es súper subjetivo, entonces depende harto de quién lo está presentando. Entonces, obviamente el emprendedor valora su compañía enormemente. Cuando una valorización sobre algo, sobre supuestos, papel, sobre claro. Supuestos, sobre flujos proyectados, sobre cada uno ideas. cree diferentes cosas sobre diferentes supuestos, entonces al final es una cosa bastante subjetiva, pero es algo que tenemos que avanzar, es algo que yo creo que no está resuelto, no está afinado, la forma de valorizar las empresas. Mira, yo te puedo dar una perspectiva, a ver, como fondo de capital de riesgo nosotros nos dedicamos a financiar por una parte proyectos que nacen desde el trabajo que realizan ellos, pero también tomamos proyectos que ya llevan historia en pymes, que han estado trancadas y que con financiamientos, problemas, y les damos un impulso. Estamos en esos dos negocios, digamos, por así decirlo. Y en este segundo el que ha estado resultando para nosotros. Todavía está en deuda este negocio de creación desde la nada, que vienen desde el Capital Semilla, Los Ángeles, las incubadoras, porque todavía no, por lo menos las 6 inversiones que hemos hecho nosotros no hemos tomado ninguna que viene desde ahí. Pero sí veo un muy rápido puesta al día y ordenamiento de esta industria, que ya con más interés nosotros como decisión estratégica estamos mucho más ligados y mirando los proyectos de Octantis, de Los Ángeles, qué sé yo, mirando las cosas que vienen de Colombia. Este es un desarrollo, estamos todos aprendiendo de esto. Y es bien complejo, y uno le va transmitiendo a los emprendedores los modos en que las cosas resultan. En esta materia de financiamiento, la verdad es que nosotros ya con mucha rapidez, cuando llega un emprendedor muy rígido que dice, mire, yo quiero el 30%, darle el 30% a usted, pero pásenme $1 millón, y quiere inmediatamente tomar esa participación, no sé, dice, a ver, un momentito, o sea, usted cree en su proyecto, va a generar los recursos, bueno, yo voy a tener un dividendo preferente, yo voy a regular primero mis recursos, después usted, el goodwill usted se lo tiene que ganar en el tiempo, una vez que resulte el proyecto, no anticipadamente, y vamos cortando rápidamente a quienes están con esa idea fija de que tienen algo idiática, que les llamo yo, que creen que su proyecto vale solamente, y además que quieren hacer un cash out inmediato y quieren irse a comprar alguna materia, cosas que realmente no resultan. Los que resultan son los emprendedores que llegan más por adhesión, fíjate, cuando tú les presentas tu modelo de financiamiento, y les creen tanto a su proyecto que aceptan esas condiciones que son bien draconianas desde el punto de vista de lo que hacemos nosotros, y te la aceptan con bastante rapidez porque le creen mucho a su proyecto, y por último están dispuestos a fracasar y a perderse el negocio si es que no generan los flujos que prometen. Ahora, en términos mirándolo como una mirada ya más macro, global, ¿cómo estamos en Chile con todos estos instrumentos respecto a las realidades latinoamericanas? Estamos en una etapa muy temprana todavía. ¿Esa es la pregunta correcta? Porque estamos pésimos en Chile, pero no lo comparemos con la realidad latinoamericana. No creo que sea comparémonos con otras, entonces. Yo creo que tenemos que compararnos con quienes en otra etapa hicieron o fundaron esta industria, y en eso estamos atrasados, estamos muy atrasados. Yo creo que todavía, si bien es impresionante el apoyo que ha prestado Corfo, yo creo que ha sido vital Corfo sobre todo del año 98 en adelante, creo yo, para apoyar esta industria, y cada vez el gobierno con mayor convicción va apalancando, creando instrumentos cada vez mejores y eliminando también el impuesto a ganancia de capital, que es algo esencial en esta industria, por razones técnicas que no vale la pena profundizar. Yo creo que estamos
muy atrás. Todavía tenemos que hacer un salto mayor. Yo sé que en Corfo hay mucha gente que quiere y que trata y que pelea que dar un salto y un escalamiento de esto, pero todavía estamos muy atrasados. Mira, yo la mejor manera que tengo para ver qué es lo que es esta industria, si tú miras en Estados Unidos, el listado de los hombres que más riqueza tienen hoy día, tú vas a encontrar en 3, 4, 5 lugares gente que hace 30 años estaba en un taller generando ideas y produciendo. Un dropout de la Universidad de Harvard, Bill Gates, el hombre más rico del mundo. Y eso aquí en Chile no ocurre. Aquí son las segundas, las terceras, las cuartas generaciones de los hombres, de las familias más ricas de la generación anterior, quienes son los que tienen los recursos para emprender, que son los que tienen recursos para abrir nuevas empresas, y gente nueva, primeras generaciones. Nosotros estamos años luz. Esta industria lo que hace es generar movilidad social y darle la oportunidad a emprendedores que tienen versus los que no tienen a poder poner sus ideas y financiarse. Y en eso yo creo que hemos aceleradamente elevado la curva de apoyo desde el Estado, que es clave en las primeras etapas, pero todavía estamos atrasados y esta industria está recién naciendo y tenemos recién algunos proyectos. Ustedes tienen 9, nosotros tenemos 6 y somos el fondo de capital de riesgo más cercano a esta etapa. Bueno, ustedes están incubando harto, pero todavía muy hay un tema adicional que es, yo lo vi en otros países, por ejemplo en Nueva Zelanda, en Nueva Zelanda, por ejemplo, es una cuestión muy interesante. El Estado no apoya proyectos que no tengan una clara capacidad de internacionalizarse, por ejemplo, cosas así. O sea, en Israel lo mismo. El Estado no pone un peso, y no son pocos lucros. O sea, el Estado en Israel pone $500.000 a una idea, pero si esa idea no tiene una clara capacidad de producir un M&A o producir un venture capital en Estados Unidos o en un fondo grande, el Estado ni se mete. Entonces, aquí tenemos un problema en el cual también pensamos un poco chiquititos, un tema cultural en el cual nuestros emprendedores piensan en chiquitito, quieren armar una cosa chiquitita y los fondos que nosotros entregamos son chiquititos y llegan con un proyecto chiquitito y tal. Entonces, eso también produce que no hay una clara capacidad de llevar esto a niveles mayores, como Bill Gates, como dice Patricio. Entonces, es un tema cultural que tenemos que resolver. Desde el punto de vista del Estado, nosotros ahora estamos diseñando un apoyo que va a ir a apoyar a resolver problemas de, por ejemplo, de prototipo. Nadie llega con una muy buena idea, tiene que desarrollar un prototipo en Japón que le va a costar, no sé, $200.000. ¿Qué hacen? Si nosotros entregamos un subsidio de 40 millones, va a ser imposible que lo haga. Entonces, tenemos que ser capaces de realmente empezar a pensar en grande. Que esta cuestión es, aquellos proyectos que tienen capacidad de internacionalizarse, de salir para afuera en un país como Chile, que tiene 15 millones de habitantes, si no tienen capacidad de salir, no van a despegar. Entonces, tenemos que ser capaces de ayudar a eso para producir esta diferencia que hoy día no se está dando. Y lo otro que yo creo que también es importante es que, si bien es cierto, hay varias instancias que ya están haciendo un trabajo, que ya tienen alguna experiencia, que ya estamos jugando hace un tiempo corto todavía en el tema, yo creo que hay un tema de incentivos a todo nivel que es necesario promover o lograr finalmente. O sea, en el caso particular del segmento en el que nosotros estamos, que son los ángeles, en Inglaterra, Escocia, en Europa en general, existen una serie de incentivos tributarios que van directamente a los inversionistas ángeles como personas naturales, como ángeles calificados, que permiten que haya un siguiente que corra también el primer riesgo apalancado con ellos. Y eso permite que más inversiones se materialicen y se materialicen en un corto tiempo, en un periodo mucho más corto que trabajando en eso. Gracias a Dios. Ahora, además de eso, bueno, de hecho en Escocia, que es un poco lo que estamos conversando con Corfo y que ellos están trabajando ya rápidamente, es generar algún tipo de apalancamiento entre los privados y el sector público, de manera que si un inversionista invierte o quiere correr el primer riesgo, también el Estado sea parte de este primer riesgo, de correr también este primer riesgo. Y también existen otros tipos de incentivos a nivel ya más legales, conversaciones que también hemos iniciado a nivel de la ley de mercado de capitales, donde queremos instaurar la figura del inversionista ángel. Queremos que desde el origen sea posible que un ángel intervenga, se involucre, quiera invertir y exista un siguiente que, como te dije antes, quiera correr también este primer riesgo con él. Bueno, en Escocia si un inversionista ángel calificado levanta el dedo sobre un proyecto, por ejemplo, por $200.000, en 7 días
el Estado se pone con otros $200.000, uno a uno. Así, en 7 días. A uno. Y además, como dice Adrián, lo interesante es que es en 7 días, es un tiempo muy alentador para cualquier emprendedor que al final sabe que, que al final sabe que su escenario está constantemente cambiando, ¿te fijas? Entonces no puede esperar 8 meses que un inversionista se decida a tomar la decisión de invertir o no, porque en esos 8 meses se podría morir, ¿te fijas? Entonces hay un tiempo corto, muy corto, que permite que las empresas sigan adelante. Y fíjate que nosotros llevamos adelante este año un primer piloto de MAT, en que jugamos con un banco. El banco quiso hacer un premio a la primera inversión que se materializara 1 a 1 de hasta $100.000, y en un periodo de 2 meses, que nunca había ocurrido en la historia de la red de inversionistas ángeles, de Southern Angels, se materializó una inversión por $100.000, por más de $100.000, pero el MAT es a $100.000, digamos. Entonces, es una experiencia, es un piloto que pusimos sobre la mesa, que dijimos, veamos si resulta, veamos si realmente incentiva a los ángeles a querer participar en este juego. Y se dio, o sea, en un periodo súper corto, el inversionista entró, se metió, tomó la decisión, hizo el due diligence e invirtió. Nosotros estamos trabajando en un instrumento que va a estar listo probablemente aquí a fin de año, en la que vamos a estar haciendo un matching fund, ¿no? Ya lo propusimos al comité y estamos afinándolo, digamos, pero que la red nos apoye y que efectivamente lo echemos a caminar, digamos. Y eso también es un incentivo para los emprendedores, porque al final, así como Corfo a mediados de 2005 cambió la forma de entregar el capital semilla y lo masificó, y eso generó un movimiento en el mercado, y los emprendedores se empezaron a atrever más porque había más recursos. El que haya incentivo hacia inversionistas también incentiva a los emprendedores, porque ve que hay más recursos arriba de la mesa y por lo tanto hay más probabilidades de éxito. Sí. Bueno, oye, yo los dejo invitados a que sigamos conversando otro día sobre este tema y otros vinculados. Así que gracias por venir. Muchas gracias por la invitación.